Nacional Materno Perinatal. El doctor es especialista en anatomía patológica, docente de pregrado de 2 universidades, la San Martín de Porres y la San Juan Bautista. Y justo nos va a tocar un tema que tiene mucha correlación con nuestras actividades de diagnóstico prenatal o de evaluación del bienestar fetal. La sesión actual tiene una intención muy clara de avanzar mucho más allá de lo que es el RCU o de avanzar mucho más allá que el Doppler para los RCU en patologías que cada vez se están conociendo más en la placenta y que tienen una traducción ecográfica y más aún tienen una expresión en indicadores de bienestar y sobre todo generan daño, generan muerte, generan asfixia. Y es el llamado hacia conocer mucho más de esto y adentrarnos en nuestras evaluaciones con intención de disminuir la mortalidad perinatal. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Tazaico por esta participación. Vamos a empezar la presentación con el área que me toca y luego de unos minutos voy a dar pase al doctor Juan Carlos y las preguntas las vamos a reservar para la parte final, incluyendo ya las 2 presentaciones para hacer una correlación sobre esta actividad temática. Bueno, me doy la bienvenida a mí también. Les saluda el doctor Walter Castillo Urquiaga, presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, jefe actual del Servicio de Medicina Fetal, y pues transmitirle una experiencia que he venido acumulando desde hace más de 10 años en realidad, que empezó con la evaluación de los bebés tradicionalmente evaluados RCU y que tras un hallazgo motivó que sigamos buscando más en todos los bebés, especialmente aquellos que tuvieron desenlaces adversos. Vamos a compartir nuestra pantalla para iniciar nuestra presentación. Compartimos y empezamos. ¿Qué estamos viendo en este momento? Algo de múltiples casos. Un bebé de 38 semanas, como muchos bebés que hemos tenido contacto, en el cual se hace una evaluación y se encuentra en este momento la arteria umbilical, el vaso más evaluado a nivel mundial, normal 0.91, y la arteria cerebral media dilatada en 1.11, como vemos en este momento. El ratio cerebro-placentario, como dice ahí, en el percentil 4, menor del percentil 5, un criterio de anormalidad. Este bebé, que venía por dinámica muy esporádica, sin otra sintomatología, se evalúa y se concluye como gestación de 38 semanas, crecimiento dentro del adecuado, percentil 25, Doppler de arteria umbilical normal, cerebral media vasodilatada, sin significado patológico, tal cual dice ahí. La pregunta es, ¿cómo establecer el significado de una prueba anormal? ¿Cómo decir con seguridad esto es patológico, esto es fisiológico, esto es transitorio, esto no tiene utilidad, no tiene importancia, no tiene repercusión? Y eso es lo que vamos a tocar en esta parte. Vamos a presentar luego un caso. 35 semanas que acude con contracciones de amenaza de parto prematuro, cesárea anterior por macrosomía, no refiere pérdida de líquido, refiere movimientos fetales presentes, signos vitales normales, no morbilidad materna. Al examen, frecuencia cardíaca normal, dinámica ausente, al tacto vaginal, cervix permeable un dedo, blando posterior. Pregunta, ¿hay riesgo fetal? ¿Cuál prueba de bienestar le realizamos a este bebé? ¿Amerita o no amerita una prueba de bienestar? Y lo otro, ¿cuál complicación debemos buscar? La ecografía nos dice que se trata de un bebé con crecimiento en el percentil 87 y nos preguntamos si es de utilidad o es necesaria una evaluación como el perfil biofísico fetal, una cardiotocografía o un Doppler. ¿Y si el Doppler de qué vaso? Umbilical, cerebral, ratio, ducto venoso, istmo aórtico. ¿Cuál vaso?
Al hacer la evaluación de arteria umbilical se encuentra lo típico con un percentil normal 0.81. Siempre nosotros buscamos lo general, que es el índice de pulsatilidad, y está normal ahí, tal cual vemos en la onda. Y también se le hace la cerebral media y se encuentra en 1.42 con un ratio cerebro-placentario en el percentil 28, o sea normal, y ductus venoso e istmo aórtico normales. Miren las variables tablas de referencia. ¿En qué nos basamos para decir que este valor de cerebral es normal? En Evin, en Arduini, en Ciobanu, en Rizzo, la Fetal Medicine, en Barcelona, cualquier entidad tiene una tabla de referencia un tanto diferente. El hecho es que nosotros no debemos concentrarnos solamente en el índice de pulsatilidad de un determinado vaso, sino también ver la expresión en la onda de velocidad de flujo, es decir, la onda. Vemos acá, por ejemplo, en la arteria umbilical, cómo se genera un notch o una joroba en esta onda. Y vemos también que según este valor de referencia, estaría disminuido según Evin. Entonces nos preguntamos, ¿debemos ser rígidos en asumir normal o anormal en base a una referencia, o debemos hacer una integración fisiológica integrada y contextual de este caso? Al hacer la evaluación de la placenta, del entorno fetal, se encuentran unos aspectos de líquidos de diferente densidad en los espacios. Vemos áreas que nos impresionan, despegamiento de membrana, nos hace razonar en ver qué ocurre a este nivel. Hay un hematoma, hay un despegamiento de membrana. ¿Qué está ocurriendo acá? Y nos solicita que hagamos una relación con otras pruebas, con otros parámetros, para agregar valor predictivo positivo o negativo, a favor o en contra de una sospecha de pérdida de bienestar. Se pasa a monitoreo y se encuentra este trazado no reactivo, con variabilidad no significativamente normal, pero algunos descensos que, posterior a las contracciones, de minúscula disminución en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no es un trazado típicamente normal, ni tampoco es un trazado estrictamente patológico. Es como decir un trazado intermedio, pero con alguna sospecha, por la presencia de esta desaceleración, que es de descenso gradual, con conservación de la variabilidad dentro del descenso. Y luego ese paciente pasa a sala de operaciones y se encuentra un hematoma del cordón con edema concomitante, un Apgar favorable 8-9 en un feto de crecimiento normal. Ese bebé se operó, la gestación se culminó en base a una evaluación integrada, contextual, sin tener una prueba categórica de anormalidad, pero sí de sospecha. Se reporta como, aparte del hematoma evidente, coriomionitis aguda focal con microabscesos y respuestas inflamatorias materna etapa 2, grado 2, y fetal etapa 2, grado 1, con la presencia ya visible del hematoma. El hecho es que este hematoma del cordón tiene una alta mortalidad. Cuando progresa, evidentemente, cuando no se descubre, cuando no se sospecha, cuando no se evalúa el bienestar, cuando se piensa que una gestante acude sin ningún riesgo y que debe tratarse como una paciente que va a hacer un trabajo de parto favorable, exitoso, sin ningún desenlace. Es decir, no hay una prueba evidente o clínica externa como para decir esta paciente no tiene riesgo. Y por eso, en algunos ámbitos se hacen evaluaciones de tamizaje. En nuestros ámbitos fomentamos siempre la identificación de riesgos maternos desde el punto de vista clínico, pero cuando hay limitaciones tenemos que aunar pruebas de bienestar, ya sea cardiotografía, Doppler, perfil biofísico y una evaluación obviamente al 2D, lo que tiene la mayoría de población de evaluadores, evaluación placentaria, evaluación del cordón, para buscar alguna causa de alguna pérdida de bienestar o algo que pueda generar un desenlace severo.
En este caso 2, el caso primer que le llamo, el año 2013-2014, llega una paciente igualmente con contracciones, no sangrado, no pérdida de líquido, que al examen un peso normal, y se hace lo rutinario para ese año, que era hacer arteria umbilical. Desde la aparición del RCU, todo se ha centrado mucho en la arteria umbilical y se ha extrapolado para todo tipo de gestante o paciente fetal, cuando esto no es así. Se concluye 29 semanas, circula simple el cuello, Doppler de arteria umbilical normal, y se asume que este bebé ha sido evaluado en su bienestar y que por ende no está sujeto a tener una muerte fetal o una asfixia. Menos mal, somos una institución que cuenta con pruebas complementarias a la mano, se hace monitoreo muy en alta frecuencia y se encuentra este trazado patológico con desaceleraciones tardías, no reactividad, variabilidad disminuida y disminución de movimientos fetales. En ese momento hicimos una evaluación y ratificamos la normalidad de la arteria umbilical, pero encontramos también vasodilatación cerebral, que implica ese proceso de redistribución del flujo significativamente disminuido. Vemos que las uterinas están normales porque el crecimiento fetal está dentro del rango normal. El ducto venoso tiene una pulsatilidad normal porque la arteria umbilical también está normal, guarda esa relación. Sin embargo, la forma de la onda no es lo que esperamos para una gestación de esta edad con una normalidad. Sin embargo, también encontramos un istmo aórtico claramente reverso en su diástole. Este bebé nace asfixiado con un crecimiento normal y se constata también hallazgos compatibles con coriamnionitis en la patología placentaria. Así, tenemos que precisar qué implica esa evaluación integrada del bienestar fetal. Pues aquella que concibe que un bebé en crecimiento adecuado o grande, a diferencia del feto pequeño, no está exento de riesgo. Y ese riesgo puede ser evidente clínicamente a la ectoscopía o puede ser descubierto por una indagación tipo tamizaje, como el Doppler, como el monitoreo estresante o no estresante, y que incluso en trabajo de parto puede hacerse una evaluación de este tipo porque ya se está realizando en diferentes ámbitos que quieren ir más allá hacia la identificación de este feto en riesgo, y que se basa en que la integración de pruebas va a ayudar a aumentar el valor predictivo positivo o negativo en favor de un desenlace o de una seguridad de bienestar, porque hay pruebas que pueden ser normales, dado de que el trastorno hipóxico isquémico no es del todo nada, sino es progresivo, y que los marcadores biofísicos tienen un diferente tiempo de aparición. El Doppler, la queratografía, el perfil tienen diferente tiempo de anormalidad expresa. Así, la combinación de modos de vigilancia se vuelve un modo un tanto estratégico y también obligatorio, porque hay anormalidades que no se manifiestan en una prueba determinada, ya que tienen algunos una progresión diferente y una variación fisiológica que también está presente en bebés que no le va a pasar nada, pero que tienen esa expresión y que puede confundir. Además, que aún no se comprende el rol indicador fisiopatológico de una prueba. Así es. Miren que se está revalorando en estos tiempos la interpretación fisiológica de la cardiotopografía, y eso mismo se ha dicho para lo que es la evaluación hemodinámica a través del Doppler. Y también que algunas patologías requieren una prueba complementaria por su naturaleza progresiva o dinámica, que también no se elige de inicio correctamente la prueba sensible primaria. Creo que al momento todos sabemos que un bebé con RCU de presentación tardía no debe estar ausente de la evaluación de vasos cerebrales. Eso no se conocía hace mucho tiempo, ahora se conoce, pero hay necesidad de conocer algunas cosas más. Y lo otro, lo que es frecuente en ámbitos en desarrollo, que las pruebas no son técnicamente bien realizadas o interpretadas, es decir, la calidad de evaluación, la calidad de medición, la calidad de reporte es débil, y eso puede cambiarse significativamente con una comprensión mucho mejor de esto que estamos tocando. En el desprendimiento prematuro de placenta, ¿qué debemos precisar? Que el hematoma en el DPP, lo típico, lo clínicamente evidente, es aquel que llamamos retroplacentario, porque tiene pues una manifestación ecográfica muy evidente y también va a tener una expresión clínica diferente, versus
al que es más frecuente. El más frecuente es el subcoriónico, el de tipo marginal, aquel que lo vamos a encontrar con síntomas sutiles, marcadores subclínicos y que es un sangrado diferente, de origen diferente, pero que va a debutar muchas veces con algunas características, como por ejemplo, el retroplacentario. Vamos a encontrar ese bebé que viene con bradicardia, escuchan latidos bajos, que viene con sangrado, con un útero hipertónico, con la paciente comprometida. Entonces, eso es un retroplacentario que puede ser más clínico si es masivo, que hay más frecuencia de hipertonía o más frecuencia de alteración de la frecuencia cardíaca. Sí, mírenme, genera bradicardia sin ser RCU, y podemos encontrar resistencia aumentada de la arteria umbilical, y no es por resistencia placentaria asociada a la RCU o al trastorno de arterias espirales, no tiene que ver nada con eso. Es generado por un factor de confusión, por la frecuencia cardíaca desacelerante en este momento, que genera una disminución de la diástole y genera un IP falsamente anormal, y que pues ingresa a la base de datos y permite concluir que la resistencia placentaria sí está constantemente aumentada en el DPP, lo cual no es así con alta frecuencia, sino es un factor de confusión. Ahora, si hay RCU, pues hay más posibilidad de tener constantemente alterada la arteria umbilical, y estos casos se asocian más a asfixia y muerte perinatal y complicaciones, versus el subcoriónico, que va a pasar como una coriamnionitis, como una amenaza de parto prematuro, y que típicamente la umbilical va a ser normal, cuando no hay RCU especialmente, ni bradicardia, y que va a debutar con indicadores hemodinámicos de difusión anormal, porque ese hematoma va a generar falla del intercambio gaseoso, y pues va a haber indicadores de difusión anormal, como la redistribución de flujos, la cerebral media alterada o el istmo órtico alterado, y también se puede alterar el ratio cerebroplacentario, a expensas pues de la cerebral media. Así, la evaluación integrada en el DPP es crítica, porque no solamente debemos quedarnos con la evaluación endoscópica, porque esta puede ser mínima, sino la búsqueda de hematoma a nivel placentario, no solamente lo grosero, sino lo de minucia manifestación ecográfica, y más aún en estos tiempos se habla ya de la evaluación del bienestar independientemente de lo que lo genere. Si encontramos un bebé que tiene alterado su bienestar hemodinámico, no nos ceguemos en buscar estrictamente la causa. El bebé puede estar con una manifestación hemodinámica o cardiotocográfica, y no nos tornemos rígidos en ver cuál es la causa, sino busquémosla después de evitar que ese bebé se deteriore más, que pase a la asfixia, que pase a muerte, porque muchas veces nos encasillamos en buscar la causa específica y no manejamos a un bebé que tiene manifestaciones que nos está diciendo sálvenme. Así debemos tener precaución con generar reportes que pueden lindar con la confusión. Cerebral media anormal es sinónimo de cerebral media patológica, cerebral media anormal, y si ponemos sin significado patológico, nos estamos siendo paradójicos en este reporte, y generar una falsa impresión de que este bebé no puede terminar en un desenlace adverso. Este bebé, como otros han ocurrido, terminan en desenlace adverso, o a veces son salvados a las justas, evidenciándose un desprendimiento prematuro de placenta, o falleciendo incluso, o encontrándose algunas manifestaciones patológicas en la placenta que permiten concluir de que estos bebés también entran en riesgo y deben tener una vigilancia. Más aún en tiempos que ya están apareciendo cada vez más evidencia, estudios que encuentran que la evaluación Doppler, incluso en pacientes de bajo riesgo, permite encontrar un grupo que puede beneficiarse del hallazgo Doppler, y por ende ser sujetos a una vigilancia mayor o a una evaluación que diga que este bebé no debe ser sometido a más estrés, a un trabajo de parto, y podría ser usado como un indicador que prediga, pronostique la necesidad de cesárea de emergencia
o la pérdida del bienestar fetal o de un desenlace adverso. Esta lámina la he transmitido muchas veces en muchas ponencias. Forma parte de esta investigación que ha sido publicada en bebés que han tenido muerte fetal perinatal dentro de las 24 horas con arteria umbilical normal. Todos con arteria umbilical normal. Algunos de ellos con evaluación de vasos cerebrales encontrándose alterado, y otros de ellos con alteración del ritmo aórtico encontrándose alterado. Y después de varios años de haber investigado eso, ahora buscamos el análisis patológico y encontramos eso en estas placentas. Lo que vemos en esto también lo estamos encontrando en otros casos que han tenido asfixia al nacer, y lo que encuentra actualmente en muchas publicaciones. Muchas lesiones placentarias son actualmente causa de muertes fetales perinatales que han sido calificados como de causa inexplicada porque solamente se evaluó clínicamente o hemodinámicamente con la arteria umbilical, sin más otros vasos, y al final nos permiten ver que lo que habíamos encontrado hace mucho tiempo tenían una explicación. Miren, esas muertes tenían una explicación, no eran RCU, no eran pacientes con desprendimientos evidentes de placenta, pero sí eran lesiones que ahora las conocemos como lesiones de malperfusión vascular materna, fetal, y que ya nos va a ilustrar la próxima ponencia el doctor Juan Carlos Tasaico. Así, estas lesiones que tienen expresión ecográfica, debemos conocerlas, debemos precisar si son de pronóstico favorable, son de pronóstico adverso, tienen expresión hemodinámica, cardiotopográfica, se han visto implicadas o no, o se van a ver implicadas o no en desenlaces adversos. Muchas veces tememos a las calcificaciones en anillo, como vemos acá, y no nos preocupamos por esas opacidades o parches hipericogénicos que vemos en las placentas de gestaciones muy precoces, como esta de 25 semanas, o esas áreas que vemos en esta placenta inferior derecha de depósito de fibrina, o este infarto que vemos en la placenta, o este hematoma placentario, versus este lago venoso común y silvestre de una gestación temprana, lago subcoriónico normal que no va a generar ningún impacto. Entonces llamamos a la consideración, al conocimiento, lo que nosotros como obstetras de la país necesitamos conocer sobre patología placentaria, y vamos a dar pase al final al doctor Juan Carlos Tasaico para que nos ilustre sobre la temática siguiente. Las preguntas las vamos a dejar para la parte final. Damos pase al doctor Juan Carlos Tasaico para iniciar su presentación. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, doctor Castillo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle por la oportunidad de permitirme compartir algunas experiencias que nosotros ido ganando en el instituto respecto al estudio de la placenta. De antemano, el cordial saludo del Servicio de Anatomía Patológica, que se siente honrado de formar parte de esta actividad académica. Bien, el tema encargado era patología y lesiones placentarias según Amsterdam. Yo cada vez que puedo, y esta es una oportunidad, aprovecho un poco para recalcar el tema y el papel que juega la placenta. La placenta, quizás románticamente, se le dice o se le considera como un diario de la vida intrauterina. Así como un diario, como un libro, uno puede ir leyendo cronológicamente aquellos eventos que han podido ir marcando la pauta, han podido ir marcando algunas situaciones dentro de la placenta. El problema es que hay que aprender a interpretarlo. Ese es el inconveniente. Si supiéramos interpretarlo, nosotros nos serviría y podríamos explicar algunos misterios de los resultados perinatales. Pero, ¿cuál es el origen de la placenta? O sea, ¿desde cuándo nosotros podemos hablar de placenta? ¿Desde cuándo yo puedo decir que tenemos placenta o hay placenta? Entonces,
Esto más o menos aparece hace 160 millones de años, ¿no? Cuando los mamíferos se dividen en dos grupos, estos se le llaman los euterios, que son aquellos que tienen placentas. Esto, insisto, hace 160 millones de años. Esta es una imagen de un mamífero que se llama el curamay, que se considera actualmente como el primer mamífero placentario. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, pero ¿de dónde aparece la placenta? La placenta se sabe que ha evolucionado a partir de un tejido que era mucho más simple y que cubría el interior del cascarón de los huevos de las aves y de los reptiles. Entonces, a partir de ahí es donde se desarrolla este nuevo tejido, que es el tejido placentario. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que en estos euterios, es decir, los mamíferos vivíparos, el embrión se desarrollaba dentro del útero de la madre. ¿De acuerdo? Y a esta placenta se le llamaba placenta alantoica. ¿Qué significa esto? Que es un tejido extraembrional. ¿De dónde viene la palabra placenta? La palabra placenta viene de un vocablo, es una palabra latina que tiene un origen griego, que es casi impronunciable y que significa pastel plano o torta plana. Y aunque nos parezca poco común, la palabra placenta se utilizó inicialmente para referirse a un pastel, a una torta. Es más, más o menos en el año 160 a.C., este historiador romano llamado Marco Porcio Catón, en una obra que se llama De Agricultura, nos muestra una receta de este pastel que, aunque parezca absurdo, es una especie de una pizza que está hecha con finas capas redondas y aderezada con aceite, queso, hierbas y miel. Entonces, esa fue la primera sección de la palabra placenta. Luego después, por el año 1559, este anatomista italiano, Matteo Realdo Colombo, recién es el que reintroduce la palabra, pero ya con el significado actual que nosotros conocemos. Sin embargo, ¿cuáles son los primeros registros que hay respecto a la placenta? Este es un tallado en una piedra que se llama la paleta de Narmer. Narmer era un faraón, donde en uno de estos tallados, aquí podemos verlo, aquí está a mayor detalle, se representa al faraón. Este es un sumo sacerdote y aquí 4 personas que representan los portaestandarte, algo así como tenía el señor de Zipán. Esta imagen han concluido los egiptólogos que es una representación de una placenta bilobulada y esto vendría a ser el cordón umbilical. Entonces, la placenta ha venido siendo registrada desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, ¿qué es la placenta? En esta referencia publicado, se dan algunas respuestas de qué es la placenta. Después de mucho investigar, se concluye que la placenta, por ejemplo, es el único órgano que tiene un periodo de vida corto. Es el órgano fetal más grande que posee el feto, valga la redundancia. No solo en tamaño, sino también en funciones. Actúa como pulmón, intestino, riñón e incluso hace las funciones del hígado. También se concluye en esta publicación que es el único órgano cuyo estudio brinda información sobre 2 individuos. Y aquí hay que ir aclarando algunas cosas, ¿no? O definiendo algunas cosas. La placenta va a tener 2 componentes, un componente fetal y un componente materno. Durante mucho tiempo se creía que la placenta era un mero aloinjerto que estaba ahí y que era ahí necesario para que el feto se desarrolle. Sin embargo, ya en el año 2011 empiezan a describirse algunas sustancias que se le llaman exosomas, que para hacer rápido el asunto, son estructuras que tienen que ver con parte de la membrana de la célula y que contiene un material de tipo proteico que va a ejercer una función de defensa, que contiene potentes efectores antimicrobianos y que tienen una naturaleza de microARNs. Entonces, estas son partículas que tienen que ver con un origen de tipo proteico, pero que no solamente una mera barrera física. Entonces ya hay una barrera un poco más compleja, un poco más sofisticada. Bueno, entonces, ¿cómo se puede concluir qué es la placenta? En este artículo dicen, proponemos que la placenta es el órgano extracorpóreo que interactúa con el endometrio para nutrir y proteger al feto, y que orquesta, la placenta, las adaptaciones maternas al embarazo. Algo interesante que concluye en este artículo dice, si realmente queremos comprender este notable órgano, se requiere un enfoque verdaderamente multidisciplinario que tenga en cuenta todas sus diversas facetas.
Entonces yo les voy a hablar un poco de la perspectiva de la placenta desde el punto de vista de anatomía patológica. Anatómicamente hablando, la placenta va a tener dos caras, ¿no? La superficie fetal, que es esta, también llamada placa coriónica, que es la que está en contacto con el feto, que tiene en condiciones normales un color azulado, podemos ver los vasos sanguíneos, y hay un detalle, los vasos, las arterias van a estar por arriba de las venas. Por ejemplo aquí, yo digo, este vaso sería una arteria y el que está inmediatamente por debajo es una vena. Ese detalle es muy importante cuando luego querramos ver algún tipo de lesión. ¿Qué lesiones podemos ver en la superficie fetal? Por ejemplo, podemos ver trombosis vasculares, hemorragias o algún tipo de alteración de tipo vascular. Por otro lado, tenemos la superficie materna, también llamada placa basal. Aquí vamos a ver los cotiledones, que son entre 16 a 20, y aquí ¿qué tipo de lesiones vamos a observar? Hematomas retroplacentarios, abruptos placentarios, infartos, en fin. Se concluye también en este artículo que cuando uno hace un adecuado estudio de la placenta, nosotros vamos a poder establecer 4 tipos de lesiones. Una de ellas es identificar enfermedades en la madre o en el niño que no son sospechadas previamente y que requieren de una atención inmediata. Ejemplo, el acretismo placentario. Esa es una situación donde tal vez no se ha podido determinar anteriormente o quizás no había la certeza. Bueno, estudiando la placenta uno puede tener esa certeza de que el paciente tiene un acretismo o una infección grave como citomegalovirus o listeria, grave para el feto, no tanto para la madre. Entonces, en esos casos, esa información obliga a una intervención inmediata. La otra posibilidad es que la placenta nos brinde alguna información de enfermedades con alta probabilidad de recurrencia, sobre todo en futuros embarazos. Aquí tenemos intervellositis crónica masiva, depósito masivo de fibrina perivillosa. Otra alternativa es que nos brinde información que puede ayudar en el manejo de futuros embarazos o en el cuidado a largo plazo de la madre o el niño. Trombofilia materna, alguna alteración de la función renal, en fin. O, lo último, y no por eso menos importante, ofrecer diagnósticos que provean explicaciones específicas para un resultado perinatal adverso. La pregunta es, ¿qué cosa es un resultado perinatal adverso? La muerte fetal, que sería el peor desenlace, un parto pretérmino, un RCU, una injuria al sistema nervioso central, y así hay un montón de situaciones que a veces, como mencionaba el doctor Walter Castillo, como que no hay una explicación clara o no hay una correlación clara. Entonces, aquí aparece la palabra mágica correlación. ¿Cómo buscar que haya una adecuada correlación clínico-patológica? Y el principal problema, colegas, es que no nos poníamos de acuerdo. No nos poníamos de acuerdo o no nos poníamos de acuerdo ni para la nomenclatura, ni siquiera para el procesamiento de la placenta. Entonces, había un gran problema porque dependiendo de si cada laboratorio muestreaba la placenta, y ya estoy hablando desde el punto de vista de anatomía patológica, si cada laboratorio lo muestraba a su modo y lo informaba a su modo, entonces iba a haber alguna dificultad de ese nivel, ¿sí? Entonces, ahí iba a haber una dificultad. Entonces, digamos que lo indicado acá es tener un lenguaje diagnóstico en común. Buscar términos, tener un término que todos podamos entender. Entonces, para buscar eso o para lograr eso, se empezaron a hacer diversas publicaciones con la única intención de tener un lenguaje común. Algo así como lo que ocurrió con el sistema Bethesda, por ejemplo, para informar los frotis cérvico-vaginal. Entonces, en el año 91 hay un primer intento del Colegio Americano de Patólogos, donde trata de dar algunas pautas. Sin embargo, este primer estudio tenía en cuenta básicamente algunos casos que habían tenido una implicancia médico-legal. Luego, tenemos este otro estudio en el año 97, también del Colegio Americano de Patólogos, donde ya se plantean, en primer término, alguna guía de manejo de la placenta. ¿De acuerdo? Entonces, esto sigue avanzando, ¿perdón? Y acá tenemos nuevamente en el año 2001, en el año 2004, intentos de querer tener un consenso en cuanto a los términos primero. Entonces, aquí un patólogo muy importante es el doctor Raymond Redline,
que es un patólogo que dedicó mucho tiempo a lo que es el consenso, tratar de buscar un consenso para, bueno, uniformizar y estandarizar algunos términos. Entonces llegamos al año 2015, porque el estudio, el workshop se realiza en el 2015 en Ámsterdam, el informe, digamos, esto se publica recién en el año 2016. Y creo que esto fue un antes, ¿no? Esto marca un antes y un después. Los anatomopatólogos hablamos de antes de Ámsterdam y después de Ámsterdam. Actualmente manejamos esta bibliografía respecto a los criterios de Ámsterdam. Ámsterdam, o los criterios de Ámsterdam, da una serie de pautas, tanto macroscópicas como microscópicas, de cómo es que se debe evaluar a la placenta. Un poco para resumir lo que esta información busca o quiere, incorpora algunos términos que sí es importante que los conozcamos, como malperfusión vascular materna en el lecho placentario, un poco largo tal vez, y esto como que no ayude, pero así es el término, malperfusión vascular materna en el lecho placentario. Por otro lado, malperfusión vascular fetal. Aparte hay otro tipo de términos como la billitis o la inflamación, pero ahora vamos a referirnos a estos dos. La malperfusión vascular del lecho materno y del lecho fetal. Y dentro de este término de malperfusión vascular materna en el lecho placentario vamos a ver todas estas entidades. Infartos, hematomas retroplacentarios, los abruptos que acaba de mencionar el doctor, hipoplasia vellosa distal, maduración vellosa acelerada, y miren que hay o se incorporan una serie de términos que por primera vez se estandarizan y por primera vez se llega a un acuerdo de a qué le vamos a llamar infarto, a qué le vamos a llamar hematoma retroplacentario, y así se definen una serie de entidades. Lo mismo ocurre con la malperfusión vascular fetal. Se describen una serie de entidades, trombosis, vellosidades vasculares, que vamos a mencionar brevemente un poco para entrar en contexto de a qué nos referimos. Este cuadro es bastante interesante, este esquema, porque vemos las dos caras de la placenta. Veo esta parte, vendría a ser la cara fetal, aquí está el bebé, aquí está el líquido amniótico, esta es la cara materna, esta es la cara de la placenta que está adherida a la placenta. Al útero, perdón. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La placenta es un órgano eminentemente vascular. O sea, definitivamente tiene un componente vascular. Y va a tener dos componentes o dos perspectivas. Si yo veo la cara basal, la cara materna, lo que va a ocurrir es que por aquí vamos a tener los vasos de la madre. Los vasos de la madre que sufren una serie de modificaciones y que pasan a llamarse vasos espirales, arterias espirales, ellos van a ingresar y van a inyectar la sangre a este espacio que se llama el espacio intervelloso. Entonces, la sangre materna viene en esta dirección e inyecta la sangre en este sentido. Por este otro lado, yo tengo los vasos fetales. Viene a través del cordón umbilical la arteria fetal y la vena fetal, y estos vasos van a entrar por la cara coriónica, por la cara fetal, y van a empezar a dividirse en vasos cada vez más pequeños. Y estos vasos van a ir acompañados del árbol velloso placentario. Primero van a haber vellosidades tronco, vellosidades secundarias, y finalmente van a haber vellosidades terciarias. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar mala perfusión vascular materna del lecho placentario? Cuando a este nivel, es decir, a nivel de los vasos maternos, precisamente los vasos espirales, haya alguna complicación, haya alguna alteración. Entonces, cuando hay una alteración a nivel vascular de estos vasos, es que va a originar una serie de cambios en la placenta. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a tener lo mismo, aquí está la cara fetal, aquí está la cara materna. Cuando haya una alteración de estos vasos, ¿sí?, que puede ser partiendo de una inadecuada remodelación de la arteria espiral o cualquier otra patología de la arteria espiral. Ejemplo, la preeclampsia. Entonces, esto lo que va a ocasionar es una adecuada o inadecuada perfusión, porque la sangre va a inyectarse desde la madre a la placenta en esta dirección. Entonces, esto lo que va a ocasionar es una alteración, un cambio a nivel del parénquima placental, que se va a manifestar, por ejemplo, aquí vemos lo mismo, la sangre materna ingresa en este sentido,
Y entonces, cuando hay una alteración de estos vasos espirales, esto va a tener alguna representación, tanto macroscópica como microscópica. Las características o las alteraciones macroscópicas que vamos a ver son tres principalmente: la hipoplasia placentaria, los infartos y el hematoma retroplacentario. ¿A qué le vamos a llamar hipoplasia placentaria? Cuando la placenta está por debajo del percentil 10 del peso. Algunos dicen por debajo de menos de 370 gramos según la placenta térmica. Pero en general se considera hipoplasia placentaria cuando la placenta está por debajo del percentil 10 de los estándares, digamos, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo se representa? ¿Por qué llegó esta placenta a este punto? Bueno, esto implica que va a haber una disminución de la reserva placentaria, que va a haber una hipoperfusión del lecho placentario, asociado, por ejemplo, a hipertensión, a preeclampsia, a vasculopatía diabética o alguna alteración fetal. Aquí tenemos un cuadro, lamentablemente no se ve bien, donde está la edad gestacional y están los pesos. Este es el peso promedio y este es el percentil 10. Entonces, cuando yo tenga una placenta, por ejemplo, de 33 semanas que pese menos de 311 gramos, eso ya se considera como una hipoplasia placentaria. En segundo término tenemos los infartos. Esta es una entidad bastante conocida. Hay que tener en cuenta aquí el tema del infarto porque hay que ver mucho la ubicación. Como ustedes sabrán, los infartos periféricos, que son muy pequeños, menos del 5%, digamos que son hallazgos que podrían considerarse no normales, pero dentro de lo esperado. Entonces, sin embargo, cuando yo tengo un infarto que tiene una ubicación central o que ocupa más del 5% del área de la superficie, entonces aquí sí tenemos que tener en cuenta y tenemos que reportarlo desde el punto de vista de anatomía patológica, porque esto sí podría estar asociado a algún otro trastorno y vendría ya a conformarse, a constituirse como una mala perfusión vascular del lecho materno. Otro dato importante desde el punto de vista histológico es tratar de fechar el infarto, tratar de definirlo si es un infarto reciente o si es un infarto antiguo. Ambos van a tener algunas características. Macroscópicamente, por ejemplo, un infarto reciente tiene un aspecto hemorrágico, ¿sí? Tiene una consistencia blanda hemorrágica. Mientras que el infarto crónico es el típico, es este que observamos aquí, tiene una coloración blanquecina, de forma piramidal, periférica. Y ahí vamos a encontrar vellosidades coriales, fantasmas, ¿no? O sea, con cambios Janine. Este es otro tema que también lo han tocado hoy día, que es el hematoma retroplacentario o el abruptio placentario. Aquí, básicamente, lo que va a haber es un acúmulo de sangre, justamente entre la placenta y la cavidad endouterina, ¿no? Entonces, ahí es lo que va a ocurrir este hematoma retroplacentario. Aquí también hay que tener en cuenta que el término abruptio o DPP es un término clínico. Sin embargo, desde el punto de vista histológico, el término que se emplea es hematoma retroplacentario. Y tiene que tener algunos criterios, algunas condiciones para poder denominarlo de esa forma. Por ejemplo, es que haya la presencia de coágulo sanguíneo, pero que este coágulo esté comprimiendo, esté deprimiendo, esté generando un hundimiento del parénquima placentario, como vemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos, esto es el hematoma retroplacentario, y miren, sobre todo en esta imagen superior izquierda, hay un compromiso ahí que está generando un adelgazamiento del parénquima placentario normal. Esto es un verdadero hematoma retroplacentario. ¿Por qué decimos un verdadero hematoma retroplacentario? Porque a veces cuando el hematoma, por ejemplo aquí este es un hematoma masivo, difuso, extenso, que ha causado incluso, que es originado por, o que ocasionó la muerte del feto a las 33 semanas, y miren que la madre en este caso tenía la condición de tener preeclampsia severa e hipertensión crónica. Entonces aquí este hematoma cubría más del 50% de la superficie. Pero podemos tener otro tipo de hematomas, como este, que tiene una ubicación periférica y que a veces no va a tener el desenlace de la muerte, o incluso podemos tener el caso de un hematoma que es muy agudo, muy incipiente, muy precoz, donde la intervención del parte del ginecólogo es rápida, se realiza la cesárea inmediatamente, y entonces en esos casos no vamos a poder ver estos hallazgos de hemorragia, el coágulo que está comprimiendo el parénquima.
Entonces, a veces solamente recibimos los coágulos. En esos casos, los coágulos también, por favor, envíenlos al patólogo. A veces no se considera eso y se desechan los coágulos. No, por favor, envíen los coágulos al patólogo. Nosotros vamos a pesar el coágulo, vamos a medir el coágulo, vamos a medirlo, y también vamos a procesar muestra de estos coágulos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados al hematoma retroplacentario? Bueno, la preeclampsia, la eclampsia, la historia previa de un abrupto placentario, el tabaquismo, que está además asociado con placenta previa, el uso de opioides, y aquí hay una lista grande de algunas situaciones clínicas que podrían conducir o que serían factores de riesgo para un hematoma retroplacentario. Bueno, microscópicamente esto es lo que hemos visto, todo esto es la hemorragia que está comprimiendo, está empujando el parénquima placentario normal. Esos eran los hallazgos macroscópicos. Microscópicamente vamos a ver dos situaciones: la hipoplasia de las vellosidades distales y la maduración vellosa acelerada. Cuando hablamos de hipoplasia distal vellosa, vamos a compararlo así, para que se entienda, ¿no? Esto es un árbol en primavera, esto es un árbol en otoño. Entonces, esto es, digamos, la ramificación normal que debería tener el árbol velloso en una placenta. Debería ser así, bastante frondoso. Mientras que esto es la hipoplasia vellosa distal, que no es otra cosa que la escasez de vellosidades en relación a las vellosidades del tallo. O sea, hay muy poquitas ramas. ¿Ya? Esto es consecuencia de una malperfusión materna del lecho placentario. El otro cuadro que veíamos era la maduración vellosa acelerada, que igual aquí para, digamos, ser más concisos, lo que vamos a encontrar nosotros desde el punto de vista histológico son vellosidades coreales muy pequeñitas, vellosidades chiquititas, pequeñas, que son muy cortas para el periodo gestacional, ¿ya? Y que se diagnostican mediante la identificación de un patrón difuso de vellosidades muy pequeñitas, muy chiquititas. Aquí también cabe, dentro de todo este saco de lesiones, algo que se llama la arteriopatía decidual, es decir, alguna lesión de los vasos de la decidua. Y aquí también el abanico es bastante extenso. Aterosis aguda, necrosis fibrinosa. Eso es con respecto a la malperfusión del lecho materno. Pero ¿qué hay con la otra cara de la placenta? Veamos ahora esta zona, que es la mala perfusión vascular fetal. Aquí lo que va a verse afectado es esta zona de la placenta. Entonces, generalmente este tipo de lesiones se debe a una obstrucción del flujo sanguíneo del flujo sanguíneo fetal, que podría deberse a diversos motivos, por ejemplo, lesiones en el cordón, o hipercoagulabilidad, o una complicación cardíaca fetal, o alguna otra entidad. El problema con la mala perfusión vascular fetal es que a veces, desde el punto de vista histológico, es muy difícil precisar si eso fue la causa o fue la consecuencia de la muerte fetal. Digamos, voy a tener una lesión vascular porque primero hubo la muerte fetal, que ocasionó este daño vascular fetal, o al revés, hubo un daño vascular fetal que luego condicionó a la muerte del feto. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es un daño a este nivel, a nivel de los vasos de la placa coriónica, de la cara fetal. ¿Cuáles son los factores de riesgo o las entidades clínicas asociadas? Trombosis, compromisos del cordón umbilical, nudos o cordones que tienen demasiados giros, puede ser compresión de los vasos sanguíneos por una ausencia parcial o total de la gelatina de Wharton, el síndrome de bandas amnióticas, un traumatismo a nivel del cordón, luego de una cordocentesis, y así hay una lista de posibilidades que pueden conllevar a una malperfusión vascular fetal. Bueno, lo más macroscópicamente que vamos a observar, trombosis. Aquí, por ejemplo, vemos una obstrucción de los vasos justo a nivel de la desembocadura de los vasos del cordón umbilical. ¿Qué más vamos a ver? Vellosidades avasculares segmentarias. Veamos. Entonces, no compliquemos esto, pero se consideran dos categorías de malperfusión vascular fetal, la segmentaria y la global, que el factor que tiene en cuenta es qué tantos vasos están comprometidos, básicamente. La trombosis es el ejemplo clásico, ¿no? Y aquí indica la literatura que deberíamos precisar si es una arteria o un vaso el que está obstruido. Y habíamos mencionado que eso es posible definiendo y viendo la ubicación que tienen los vasos.
siempre las arterias están por arriba y las venas están siempre por debajo. ¿De acuerdo? Entonces aquí es muy útil especificar la localización de esta trombosis y bueno, tener en cuenta que en la placa coriónica las arterias se superponen a las venas. Aquí vemos una trombosis bastante importante, probablemente esto conllevó a un desenlace fatal en el feto porque es una, digamos que si es el vaso umbilical que está ingresando a la placa coriónica, obviamente eso va a tener una consecuencia muchísimo mayor. Otra consecuencia histológica y otro término histológico que vamos a encontrar es lo que se llama la vellosidad avascular. ¿Qué significa esto? Que voy a ver vellosidades coriales sin vasos sanguíneos o con la pérdida o ausencia total de vasos de capilares vellosos. Entonces, cuando ustedes lean en un informe vellosidades avasculares, lo que quiere decir es vasos sanguíneos o vellosidades coriales sin capilares, y que eso representa o está asociado a una malperfusión fetal. A eso más o menos se refiere. Hay algunas otras patologías también denominadas, por ejemplo, obliteración del vaso del tallo, o sea, de los grandes vellosidades. Hay una obstrucción a este nivel, obviamente a mayor diámetro del vaso va a tener una complicación más severa, ¿no? Otra entidad que también se describe es la ectasia vascular, que igual, para hacerlo fácil, es que yo tengo un vaso sanguíneo que tiene 4 veces el diámetro más grande que un vaso adyacente. Por ejemplo, aquí veo este vaso o este otro vaso y miren este vaso muy grande, donde obviamente aquí el diámetro es más de 4 veces, ¿no? Hasta más de 10 veces, diría yo. Finalmente tenemos otro concepto que se llama maduración vellosa tardía. Ojo, pero para hablar de maduración vellosa tardía tiene que tener esto en más de 36 semanas de edad gestacional, ¿ya? Porque decir esto antes de las 34 semanas no sería adecuado. Aquí lo que vamos a ver son vellosidades coriales muy pequeñitas, pequeñas, ¿no? Y una población monótona de estas vellosidades. Por ejemplo, aquí son vellosidades bastante pequeñas. Bien, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Finalmente, ¿qué es la placenta entonces? Bueno, nuevamente, la placenta es el órgano extracorpóreo que interactúa con el endometrio para nutrir y proteger al feto y que orquesta las adaptaciones maternas al embarazo. Yo quería simplemente agradecer la oportunidad que he tenido y un poco transmitir la importancia que tiene la placenta. A veces los médicos e incluso los patólogos mismos, porque hay que ser honestos, a veces los patólogos mismos no le damos la importancia del caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que existe esto, que es el proyecto de placenta humana, donde es un grupo de trabajo a nivel internacional que busca llegar a comprender a la placenta. La placenta, hay una revista que se llama La Placenta, que justamente publica casi exclusivamente temas concernientes a esto. La placenta, colegas, ha sido durante mucho tiempo menoscabada, menospreciada. Felizmente en el instituto nosotros tenemos una experiencia bastante amplia porque recibimos en promedio entre 300 a 350 placentas por mes, lo que nos ha brindado al equipo, al staff de médicos que tenemos en el instituto, yo creo que algo de experiencia y eso es lo que queríamos compartir el día de hoy. Termino la presentación con esta imagen, que es una impresión de la placenta que actualmente se está haciendo, se hace este tipo de trabajos, de estudios, que es impresión de la placenta. No sé si hubiera alguna consulta al respecto. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que nuestros espectadores se han motivado mucho por la necesidad de que en las diferentes instituciones que tienen el análisis patológico nos actualicemos y empecemos a reportar y a evaluar según los criterios de un modo más estandarizado, para que nuestros ginecobstetras, nosotros, cuando hagamos investigación, especialmente en casos asociados a desenlace adverso, tengamos una correlación mucho mayor con la evaluación prenatal. Muchas veces nosotros hemos tenido diferentes hallazgos en la ecografía y cuando hemos buscado reportes patológicos de hace
más de años, encontramos que había una similitud de reporte que decía así, placenta del tercer trimestre, sin más información. Y ese reporte lo tenía una paciente con RSIU severo que había muerto, lo tenía un embarazo sin ninguna complicación de 38 semanas, o lo tenía una paciente diabética, o lo tenía un bebé que había muerto con sospecha alta de coriomionitis. Es decir, se llegaba solamente hasta esa información. Pero después del consenso de Asterman, hemos visto que en la institución, y queremos que eso se replique en diversas instituciones, la necesidad de dar más información en la patología. ¿Qué nos dice usted, doctor, para hacer un llamado sobre esta necesidad? Por supuesto, doctor. Y yo siempre cuando converso con los colegas ginecólogos, yo les digo, medio en broma, medio en serio, yo les digo, pero es que ustedes exíjanle al patólogo. O sea, ustedes no se queden contentos con lo que usted dice, ¿no? O sea, si el patólogo le dice placenta el tercer trimestre, pero ustedes exijan, ustedes digan, pero ¿qué más hay? Hay compromiso inflamatorio materno, fetal, exijan eso. Y no, yo me auno a lo que usted comenta, doctor, e invoco a todos los colegas que esto se difunda, ¿no? Que exijan. Ustedes, yo siempre le digo, esto es, como yo siempre digo, es al gusto del cliente. Ustedes son nuestros proveedores, o sea, ustedes exijan. Y no solamente en el tema de placenta, en todos los hallazgos de histología exijan. Ahora, hay que hacer también, como le digo yo, un mea culpa, que la placenta, pues, y hablo por la parte de anatomía patológica, como que no es muy atractiva, ¿no? Yo hice la residencia en el Hospital 2 de Mayo y créanme que ahí la macroscopía de la placenta eran 2 líneas y la microscopía eran 2 líneas, ¿no? Nosotros en el instituto hemos podido lograr, hemos desarrollado esto de tener es una hoja entera de macroscopía y casi una hoja entera de microscopía. Eso obviamente no ha sido de la noche a la mañana, hay que admitirlo, ¿no? Tampoco no voy a engañar a los colegas, eso ha tomado un tiempo. Y aún ahora todavía hay a veces situaciones donde no está muy claro esto, porque a veces no es tan específico, ¿no? Pero sin embargo yo sí auno y yo invoco por favor a todos los colegas que envíen la placenta, envíen, porque ese es otro problema. Si no lo envían, no tenemos esa oportunidad de poder evaluar la placenta. En maternidad nosotros estamos teniendo, el año pasado hemos cerrado con 14.000 partos al año y nosotros hemos cerrado con cerca de 10.000 estudios de placenta. Hemos llegado un poco más del 60% de estudios. Entonces, esa es un poco la invocación, doctor, que lo envíen, que conversen con el patólogo. Yo creo que el patólogo es un médico con el cual se puede conversar, discútanlo, y el instituto está dispuesto, doctor, y me pongo a su servicio junto con el staff de médicos de poder hacer una réplica, porque para ser honestos probablemente hayan muchos patólogos que no es que no conozcan, porque sí se conoce, pero que hay que familiarizarse con esto, ¿no? Entonces, obvio, nosotros tenemos esa experiencia porque si vemos 300 placentas por mes, sí vamos a tener esa experiencia, de lo contrario hubiera sido muy difícil. Eso era un poco lo que quería intervenir, doctor, y nuevamente gracias por la oportunidad. Sí, perfecto, doctor. Justo hay una pregunta que nos dicen, en muchos casos se sospecha de displasia placentaria como placenta Jelly Light, esa placenta gelatinosa, pero no es confirmada por la patología. ¿Cómo puede nuestro patólogo mejorar su diagnóstico? ¿Qué nos comenta sobre eso? No, bueno, primero conversar con el patólogo, porque y no es una excusa. La principal dificultad que nosotros tenemos es a veces no tenemos la información. Y pasan, incluso en nuestra institución, ¿no? Si en un instituto a veces llega la orden y dice, pues no, gestante, a veces ni siquiera le da gestacional. Entonces, un poco respondiendo a la consulta, yo creo que primero habría que conversar con el patólogo, brindar toda la información con la que se cuenta, y luego amablemente, por eso se puede hacer, amablemente se le dice, mira, hay una alta sospecha de que esto sea una displasia mesenquimal placentaria, porque creo que por ahí va la duda, de que sea una displasia mesenquimal placentaria, entonces, para que esto se pueda revisar. Y créame, doctor, y colegas que nos escuchan, que en el caso de anatomía patológica es válido y es algo muy habitual el realizar consultas. O sea, yo siempre digo, esta es una especialidad que a mí me encanta porque, no sé, se me ocurre que un cardiólogo está con el paciente y en ese instante tiene que resolver la situación. Sin embargo, el patólogo no, el patólogo tiene las láminas y es válido, y yo lo hago y lo hacemos todos. Tenemos una duda, como a veces lo hemos tenido con usted, doctor, ¿no? Y me dice, mira, ¿sabes qué? Esto me parece esto tal cosa. Entonces,
el patólogo tiene esa potestad, tiene esa virtud de poder consultar el caso con el patólogo que considere. Incluso ahora con esto del internet, actualmente nosotros hacemos consulta a nivel internacional y eso es válido, y por si acaso ningún patólogo lo va a tomar a mal. Ese es un mensaje que yo quisiera transmitir a los colegas, que si tienen alguna duda, primero conversar con el propio patólogo. Doctor, mire, ¿sabe qué? Yo tengo este caso, y a mí me parece esto, y amablemente se le dice, por favor, quisiera que usted lo revise. Y si a pesar de eso no hay una convicción del caso, tranquilamente se puede llevar esto a consulta a cualquier otro patólogo o patólogos que tengan la experiencia del caso, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta, doctor, en este caso, ¿no? Sí. Justo nos preguntaban también en qué momento o cuándo un infarto puede ser asociado a un desenlace adverso. Ya usted lo había precisado, ¿no? Justo me hace recordar una vez cuando encontramos un bebé con alteración hemodinámica y que encontramos uno de los infartos que hemos mostrado, un infarto central. Pero cuando fui a hablar con el cirujano le dije, mandó la placenta, ¿no? Y me dijo, no, si no había ningún hematoma en la parte externa. No, pero si el hematoma estaba en la parte central, le digo, eso tenía que pasar a patología y descubrir el infarto. Y acá está la foto, le digo, mire, en este momento está la foto. No, yo busqué solamente hematoma en la parte de la cara materna o en la cara retroplacentaria. Entonces eso nos limitaba, y justo a usted les he mostrado algunos resultados patológicos porque hay algunos que no han sido enviados a la muestra, ¿no? O sea, había un desenlace adverso, había muerte fetal, pero se ha asumido que como la placenta no tenía nada ectoscópicamente visible, se asumía que internamente no había nada tampoco, porque buscaban pues lo clásico, que era un hematoma evidente, ¿no? Justo eso hay necesidad pues de hacer rutina, enviar nuestras placentas, así no haya sospecha de algo evidente, ya que la información que el patólogo nos puede dar en estos momentos es mucho más importante, ¿no? Mucho más aportante a nuestra correlación con el bienestar, ¿no? Nos preguntan si hay la forma de evaluar, doctor, los infartos en el porcentaje que ustedes hacen, ya sea los hematomas o los infartos, en algún porcentaje, en base a algún cálculo objetivo, ¿cómo lo hacen? No, bueno, nosotros normalmente cuando tenemos la placenta, nosotros la laminamos a espacio de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que en promedio salen entre 15 a 20 porciones de esas. Entonces nosotros asumimos que son entre 15 a 10 porciones dependiendo de cuántas. Yo generalmente lo lamino en 10, ¿no? Y si veo que eso está en una sola porción y que de eso es, no sé, pues la mitad, yo le calculo hacia el porcentaje. Pero no hay otra forma, o sea, es básicamente que no es claro, alguien dirá, oiga, pero no es exacto. Sí, pues no es exacto, pero digamos que se calcula un porcentaje aproximado. Ahora, pero ojo, hay que tener en cuenta lo que usted mencionaba, ¿no? Claro, alguien dirá, bueno, tiene que ser más del 5% para que sea representativo. No necesariamente. Si es periférico, puede tener hasta el 30% y no pasa nada, ¿no? El bebito va a ir bien. Pero puede ser que sea un infarto central o justo en la desembocadura de los vasos, y ahí sí la cosa se complica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un margen, un punto de corte que es 10%, eso hay que considerarlo dependiendo de la ubicación en la que esté, ¿no? También eso me pasaba con los residentes, que decían, porque ojo que la norma, y aunque les parezca absurdo, dice que desde el punto de vista histológico, cuando yo veo un infarto periférico, lo describo macroscópicamente, pero no es mandatorio mandar histológicamente, porque basta con la visualización macroscópica. Pero si ese infarto tiene una ubicación central o está en digamos, tiene otro compromiso, otra trascendencia social, que enviarlo. Entonces también nos pasaba esto con los residentes de anatomía patológica, que uno les decía, oiga, ¿y por qué no lo enviaste? No, porque era pequeño, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre la ubicación del infarto, ¿no? Y así un montón de otras situaciones, la hemorragia misma, ¿no? Por ejemplo, no he mencionado yo la hemorragia en la cara fetal, ¿no? La hemorragia en la placa coriónica. Esa hemorragia también, si es periférico, bueno, no tiene mayor trascendencia, pero si está justo en el nivel donde llegan los vasos fetales, ahí sí tiene una trascendencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener, si bien es cierto, hay algunas cantidades, algunos parámetros, pero hay que siempre evaluarlo de cada caso, pero no, cada placenta es distinta, ¿no?
Chévere. Doctor, en la placenta, una vez operado, ¿en qué material lo podemos enviar o lo guardamos para que no sufra algún deterioro? Mire, ahí también, buena pregunta, porque ahí también hay varias polémicas, ¿no? Seguramente acá hay colegas que han estado en otras latitudes, en fin. Aquí, en el Perú lo que hacemos es, o lo indicado es echarle formol, ¿ya? O sea, ni bien sale una muestra, placenta o cualquier otra muestra, inmediatamente debe sumergirse en formol. Formol al 10%, tamponado, baferado, a pH neutro, en fin. En el instituto nosotros tenemos ese formol tamponado, baferado. En la literatura habla, por ejemplo, de una medio de fijación alterno que es la solución de Bowen, que en el Perú no lo usamos. Pero si ustedes revisan la literatura americana, ellos recomiendan que la placenta debería guardarse en fresco. Es más, ellos dicen, la placenta debería primero, una vez que ocurre el alumbramiento, debería tener una primera evaluación. Ellos no dicen específicamente quién, pero se entiende que un personal de salud entrenado. Y dicen, si el bebé está bien, la mamá está bien y la placenta macroscópicamente está bien, todas las placentas deberían conservarse a temperatura de 4 grados centígrados durante por lo menos 2 o 3 días. Todas, pero todas las placentas. Y si es que hubiera ya alguna alteración, inmediatamente debería remitirse eso a anatomía patológica. Para no complicar mucho el asunto, en el Perú la recomendación es que debería fijarse con formol, de preferencia baferado o tamponado de pH neutro, inmediatamente ocurre el alumbramiento. Esa es la indicación. Justo nos preguntan también a qué se debe que la placenta llegue a un grado 3 antes de las 37 semanas de gestación. Antes de eso, de que nos responda con algo, doctor, en nuestro seguimiento vemos que varias placentas que tienen manifestaciones como por ejemplo parches ecogénicos en ecografía, lesiones quísticas ecogénicas con la periferia hiperecogénica, hacemos seguimiento y es reportado típicamente con características de madurez placentaria, ¿no? Hay características que usted nos ha comentado ya, esa calcificación distrófica o la calcificación de otro tipo, que puede contribuir pues a la presentación de los diferentes tipos de madurez placentaria o expresiones ecográficas. Pero ¿qué nos puede decir sobre los hallazgos que usted tiene allá en la placenta de los casos que vemos en la maternidad, doctor? Sí, bueno, en la maternidad, de los 17.000 partos, generalmente las que envían son de aquellos que tienen alguna complicación. Siempre, a pesar de todos estos esfuerzos que ha hecho el país, la institución, vemos que de todas maneras la prematuridad está muy asociada a la corionitis, ¿no? O sea, siempre, y al RPM, ahí siempre, ¿no? Ese círculo no se puede romper, ¿no? Entonces, siempre vemos eso, prematuridad, corionitis, RPM. Y en eso básicamente circulan los hallazgos que nosotros tenemos, ¿no? Vemos aumento de los nudos incisionales, que eso es otro tema, que caprichosamente en el consenso de Ámsterdam no ha llegado a un acuerdo. Ojo que Ámsterdam tampoco no está escrito en piedra, hay muchas cosas de Ámsterdam que todavía no se ha llegado a un consenso. Un poco para explicar, ¿no? Por ejemplo, en Ámsterdam se reunieron, se supone, los patólogos expertos, ¿no? Tuvieron un workshop y toda la cosa, y se pusieron de acuerdo en muchas cosas, pero por ejemplo en los nudos incisionales no se pusieron de acuerdo, tampoco en la calcificación. Por ejemplo, la calcificación es otro tema que alguien dirá, no, pero eso es normal, ¿no? Entonces, pero ¿hasta qué punto ya no es normal? O sea, ¿desde cuándo yo digo ya no es normal? ¿30%? ¿20%? Igual con los nudos incisionales, ¿no? Los nudos incisionales dicen, por arriba de 25-30% ya no es normal. Pero la verdad que es un poco difícil. Nosotros en la institución, el grueso de lo que vemos es eso, corionitis, prematuridad, infecciones, eso es lo que más vemos, ¿no? Sin embargo, también tenemos casos interesantes. Casualmente en el instituto tenemos 2 casos de metástasis de neoplasia maligna a placenta. Son casos extremadamente raros, muy simpáticos, que los vamos a publicar, porque son casitos bien simpáticos. Hemos tenido displasia mesenquimal placentaria también, y hemos tenido casos. Ahora, obviamente que tenemos esos casos porque, digamos que los casos pues más complejos se juntan ahí y llegan ahí, y bueno, y hemos tenido la oportunidad de ver ese tipo de lesiones, ¿no? La displasia mesenquimal placentaria mismo hemos tenido más de 6 casos.
Entonces tenemos nuestra casuística y eso nos permite tener algo de experiencia, porque este tema de placenta la verdad que es bien denso, bien complejo. Así es, doctor. Y también extrapolando esto a la parte de lesiones asociadas al acretismo, vemos que muchos casos quizá no enviados el útero, pues no podemos confirmar el acretismo en casos que no se envíe el útero, pero ¿qué nos puede comentar sobre los hallazgos que ustedes tienen actualmente sobre el acretismo? Mire, con respecto al acretismo también es todo un tema. Casualmente también en la institución nosotros tenemos pues un área de un equipo de colegas que se dedica o que ve este tipo de acretismo. Como usted comentaba, ¿no? Si nosotros revisamos los informes de anatomía patológica de hace 6, 7 años o quizás un poco más, 10 años, el informe decía acretismo placentario, no hay nada más. Y hasta ahí llegábamos, ¿no? Pero sin embargo ahora ya, y eso está escrito también, hablamos pues de la increta, percreta, ¿no? Y acreta, o sea, y hay pautas. Claro que a veces es muy claro y es muy evidente, y ahí no hay duda, ¿no? Pero créanme que aún a veces hay casos donde queda ahí como que en la nebulosa, ¿no? De que si es o no es. Porque por definición, desde el punto de vista histológico, acretismo es que yo encuentre la vellosidad corial en contacto con el miometrio. A eso yo le voy a llamar acretismo placentario. O sea, que yo vea en un corte histológico la vellosidad en contacto directo, dice la literatura, con el miometrio. Pero ahí queda un vacío, pues, porque y cuando yo tengo una placenta que tiene una inserción cervical, que invade el estroma cervical, entonces la vellosidad está en contacto con el estroma cervical. Yo me he preguntado siempre, ¿eso será acretismo? Técnicamente no, porque por definición tiene que estar con el miometrio, y ahí miometrio no hay, ¿no? Entonces ahí queda como una especie de un vacío, ¿no? Pero sí, doctor, en el instituto estamos tratando de estandarizar también esto. Ahora, eso va a conllevar a hablar también con los colegas y ponernos de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer, tener grupos de trabajo donde nos ponemos de acuerdo y ver, pues, ¿no? De que vamos a empezar a, digamos, ampliar nuestros informes, pero eso implica también la correlación de parte de ustedes, ¿no? Y yo creo que eso hay que hacer, doctor. Exijan que nosotros tengamos eso. Entonces, podemos pensar que placentas de grado 3 establecen a una edad gestacional a término. Sin embargo, eso no es así. Lo que sí hay es amplia variabilidad interobservador en la calificación del grado placentario. Nosotros hacemos seguimiento de muchas pacientes, entre ellas especialmente las pacientes con un residuo temprano o preeclampsia. Hacemos el seguimiento, ¿por qué? Porque un grupo significativo de esas placentas evaluadas ecográficamente han sido calificadas como placentas, por ejemplo, grado 1, en su mayoría. Estamos hablando de gestaciones tempranas. Sin embargo, después de revisar imágenes, después de modificar los videos en cuanto a ganancias, rangos dinámicos, vemos que esa placenta en realidad tiene características de grado 3. Es decir, el grado 3 no solamente son calcificaciones en anillo. Ese es uno de los 3 criterios que Granum ha descrito y que han venido siendo estudiados en las diferentes investigaciones que se han realizado para ver la correlación ecográfica con el grado placentario. Usted va a encontrar que en la clasificación de Granum describe los parches ecogénicos dispersos y eso actualmente tiene mucha expresión terminológica con los infartos placentarios. También Granum describe las áreas libres de ecos o fallout areas, esas cavernas que no tienen flujo y que se rodean de una periferia hiperecogénica. Eso la Sociedad de Patología Placentaria en algún momento les ha denominado lesiones quísticas ecogénicas y han hecho estudios ecoguiados y se han encontrado cambios madurativos.
y también zonas de infarto. Entonces, ni el grado placentario establece firmemente la edad de gestación, ni la madurez pulmonar fetal, ni tampoco un grado expresamente maduro, como la calcificación en anillo, significa un pronóstico adverso, porque la generación de esa calcificación es diferente de las calcificaciones o heterogeneidad placentaria que son típicas de placentas anormales asociadas a cambios de malperfusión vascular materna. ¿No, doctor? ¿Qué nos dice sobre eso? Sí, doctor, es correcto. Lo que pasa es que yo entiendo que lo ideal es que esto sea concreto, no sea muy objetivo. Sin embargo, en placenta no se puede. O sea, no hay forma. ¿Por qué? Perdón, no hay forma. ¿Por qué? Porque primero que hay variabilidad interobservador, para empezar, y eso seguramente usted lo ha podido corroborar, ¿no? Los patólogos que ven la lámina en diferente momento, cuando es algo evidente, yo digo, ahí no hay problema, ¿no? Esto es como cuando uno ve cáncer. O sea, cuando yo hacía la residencia, mi maestro me decía, mira, lo más fácil es cuando el cáncer está bien puesto, porque ahí nadie duda. Eso es cáncer o es cáncer, listo. El problema es cuando no es muy claro, cuando es incipiente, y eso mismo, doctor, pasa en placenta. Por lo tanto, el hecho de que uno informe nudos incisionales o calcificación distrófica no necesariamente va de acuerdo a una placenta 3, ¿no? Eso no va de la mano, lamentablemente. Yo sé que eso es quizás por algunos decepcionante o frustrante, porque lo ideal es que uno le diga, pues mira, esto tiene tantas semanas, ¿no? Con tantos días. Lamentablemente, doctor, en placenta eso todavía por el momento no se puede, ¿no? Es algo que sí hay que aceptarlo, que no ayuda, porque yo también entiendo que hay algunos que dicen, no, pero la placenta para qué, ¿no? Pero sí, pues eso todavía es un limitante, tanto que en Ámsterdam no se tenía en cuenta, porque no hay forma, o sea, le mentiría, ¿no? Yo le engañaría si yo le digo, mire, cuando yo te da tanto porcentaje de calcificación, esto va a ser de tal grado, de tal semana, eso no es posible, lamentablemente todavía no es posible. Así es. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos han hecho también. Dice, ¿toda gestante amerita Doppler? ¿Toda gestante debe realizarse Doppler? Y justamente a nosotros los ginecobstetras nos han enseñado principalmente a identificar a la gestante de alto riesgo y bajo riesgo, pero aún todavía no nos han enseñado fehacientemente identificar dentro de las gestantes al feto de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque esos fetos han estado exentos a evaluación. Solamente en la generalidad ha estado haciéndose la imposición de manos, es decir, midiendo la barriga, escuchando el latido con el pinal o con el estetoscopio y excluyéndolas de una evaluación ecográfica incluso. Hay países del tercer mundo cuyas pacientes en sus políticas todavía dicen al menos una ecografía 2D, bidimensional. Nuestro país, recordemos que los exámenes de tamizaje aún no están incorporados oficialmente en el Ministerio de Salud. Nosotros como instituciones referentes tratamos de fomentar, de forzar, de generar que las masas de evaluadores, de ginecobstetras, hagamos presión a nivel superior para que se incorpore dentro de las políticas nacionales. Y un Estado siempre va a tener problemas, porque al incorporarse dentro de una política va a tener que invertir en recursos, en capacitación, desarrollo de equipamiento. Sin embargo, si nosotros no generamos demanda, nunca ningún Estado va a dar la oferta, ni va a permitir que la oferta se llegue a todos los ámbitos nacionales del país. Tenemos que generar esa demanda. Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio, hace muchos años solamente teníamos 2 salas de ecografía. Ahora podemos decir que tenemos 4 en la mañana y 2 en la tarde, es decir, 6 al día. Antes éramos 2 o 3 médicos y ahora somos 10 en total. Entonces, la demanda hay alta, pero no está manifestada, y nosotros tenemos que exponer esa demanda, tanto para el análisis patológico como para el análisis de evaluación. Por ende, las pruebas que en el momento actual están reservadas como para solamente el bebé pequeño, el RCU, el bebé que tiene una complicación evidente, que la mamá dice, doctor, mi bebé se mueve menos o me estoy sangrando,
o mi bebé está pequeño en la ecografía, solamente a ese bebé darle una evaluación del bienestar. Entonces todavía es dependiente de la disponibilidad de recursos humanos en capacitación, en equipamiento, pero no dentro del término de calidad de evaluación prenatal, y hacia eso nosotros debemos migrar. Y para defender llegar a ese nivel, tenemos que pues incorporar conocimiento. Esto de patología me hace recordar hace muchos años cuando presenté desenlaces adversos en bebés de crecimiento adecuado y grande, en pacientes diabéticas, en pacientes que ya habían hecho baby shower. Me preguntaban, ¿pero cuál va a ser la causa de la muerte ahí? Si no hay nada evidente. Y actualmente pues la placenta se viene investigando muchísimo más, y cuando hacemos búsqueda en la ecografía, búsqueda del bienestar, y vemos otras pruebas que están alteradas y vemos un desenlace adverso, ver nuevamente a bebés que tienen estas manifestaciones y no hacer nada, nos da una impotencia de decir, pero ¿por qué no se hace nada? Miren ustedes esa evaluación fetal donde dice cerebral media sin significado patológico y termina siendo un DPP. Y ese no es un caso aislado, mis estimados amigos. Hemos visto bebés muertos con coriomionitis, bebés muertos por cetoacidosis materna, sepsis materna, por colestasis, por diabetes materna en un bebé grande. Entonces debemos dar más acceso a las pacientes que supuestamente son de bajo riesgo, porque dentro podemos estar encontrando un alto riesgo. Yo me acabo de hacer el tamizaje el chequeo y me acabo de encontrar el colesterol. Yo digo, pero ¿cómo si yo corro todos los días? ¿No? Y ectoscópicamente puede ser una cosa, pero mientras no me haga el tamizaje no puedo saber yo que estoy sano. Eso es lo mismo que nos dice este bebé, que es el feto, y que ya debemos concebirlo como un paciente y sujeto a un tamizaje. No necesariamente quizá a todas las pacientes en absoluto, pero aquellas que le visitan en una unidad de urgencia, de emergencia, de hospitalización, por una sintomatología o por un signo, es inconcebible que nosotros solamente le demos información de que su bebé está bien con haberle hecho un barrido en 2D. La paciente dirá, doctor, ¿cómo sabe usted que mi bebé está bien? Si solamente le ha medido el peso. No le he visto la placenta. No me dice si el Doppler umbilical está bien, si el Doppler cerebral está bien, si hay o no hay redistribución de flujo, si su vasculatura está normal. No me ha hecho ecografía transvaginal para verme si tengo un hematoma coleccionado en la parte baja de la placenta. Entonces, hay necesidad de hacer una evaluación mucho más fundamentada en comprensión fisiológica, hemodinámica, con conocimiento de las lesiones placentarias que tienen ahora mucha correlación ecográfica. Hay lesiones que el doctor Casaico nos ha mostrado en la patología que ahora tienen correlación ecográfica y están publicadas cada vez más en diferentes revistas, diferentes libros. Entonces nos toca conocerlas, buscarlas, ver el impacto en el bienestar fetal y ver alguna forma de evitar algún desenlace adverso, como los casos que les he mostrado que han tenido pues hallazgos antes de que ocurra el evento, o en otros casos no se ha investigado y han terminado muertos. Si hubiera alguna otra pregunta, vamos a ver acá. Me preguntan, una pregunta que interesante mucho, en cordón umbilical con arteria única. Preguntan si repercute eso en el IP. Las publicaciones que se han encontrado dicen lo siguiente: cuando hay arteria umbilical única, tiene que haber un efecto de compensación y de que esa arteria va a aumentar su diámetro y va a tener un IP disminuido. Por ende, encontrarlo semejante a un valor de 2 arterias o encontrarlo aumentado es un indicador de riesgo. Entonces, las tablas de referencia para arteria umbilical que se han propuesto para arteria umbilical única, sus puntos de corte son un poco menores en cuanto al IP.
por ese fenómeno de compensación que tiene el hecho de tener arteria umbilical única. Pero el encontrarlo a nivel del percentil 95 como un embarazo de 2 arterias umbilicales o ligeramente aumentado, busquemos alguna asociación a alguna complicación, ¿ya? Hay que tener precaución en eso. Preguntan también los infartos de piso materno, si pueden visualizarse por ecografía. Claro, esos infartos de piso materno que han sido descritos patológicamente como depósitos subcoriónicos de fibrina o depósitos en cantidad significativa de fibrina, tienen una expresión ecográfica. En las placentas, por ejemplo, les denominan las placentas gelatinosas, las placentas jelly-like. Uno ve con magnificación cómo está ocurriendo un éxtasis a ese nivel, genera como arena movediza. Y cuando uno lo mueve, genera un movimiento tipo gelatina. Eso tiene una expresión ecográfica y está asociado definitivamente con mayor proporción a RCU, preeclampsia y muerte fetal. También preguntan si podemos tener un aproximado o una medición de la hipoplasia placentaria. Bueno, en los casos que hemos visto de RCU comprometido con preeclampsia, típicamente, y yo les digo a los residentes, miren, esta placenta toda concentrada en un solo punto, como si fuera engrosada, cuadrada, media rechoncha, versus la placenta que lo puede uno encontrar dispersa en toda la pared anterior o lateral o posterior. Sin embargo, las placentas pequeñas de los RCU preeclampsia son de menor tamaño y concentradas en un solo punto, engrosadas en su diámetro y con los cambios ecográficos de heterogeneidad, con infartos, lesiones quísticas ecogénicas o depósitos subcoriónicos de fibrina. Entonces, sí puede estimarse subjetivamente y objetivamente también se ha hecho intentos volumétricos de medir el tamaño placentario, pero mucho más que medir el tamaño placentario es ver cómo está el contexto integral, cómo está el feto, cómo está la madre, cómo está el contexto en general, es decir, una evaluación integrada en SEB. Veamos si hay alguna otra pregunta. Dice, para entender el mensaje de la reunión, se plantea que deberíamos idealmente hacer Doppler a todas las pacientes que vemos en la emergencia, si no la evaluación sonográfica estaría incompleta. ¿Eso está sustentado en evidencias de grandes grupos poblacionales? Absolutamente no, eso no tiene ninguna evidencia objetiva. No hay ninguna evidencia, ninguna entidad que sugiera, que recomiende realizar evaluación Doppler a todas las pacientes en una sala de emergencia. La pregunta es, ¿tenemos experiencia clínica, sustento clínico, fundamento objetivo, fundamento basado en la evidencia científica para decir que esta gestante no amerita Doppler? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos una evidencia científica para decir que esta paciente, que esta gestante, que este feto no amerita Doppler? Tampoco lo tenemos, ¿cierto? Entonces hay que buscar la forma de identificar aquellas gestantes y aquellos fetos que pueden beneficiarse de una evaluación del bienestar fetal. Listo. Les agradecemos. Hay muchísima información. Les invocamos a revisar numerosas publicaciones que están saliendo sobre placenta. El doctor les ha mostrado el estudio de la placenta, hay páginas, hay grandes entidades que están dedicándose exclusivamente al estudio de la placenta. Hay revistas, Placenta es una de las que suelo revisar constantemente también. Y esto nos da más información para transmitir a nuestros alumnos, nuestros residentes que se están formando, a nuestros alumnos de pregrado en medicina, que nosotros no debemos limitarlos en el conocimiento del entorno materno-fetal. Nosotros quizá
hemos nacido en una época en que como alumnos de pregrado no hemos tenido mucha información sobre la placenta. Yo realmente no recuerdo haber tenido información mayor de la placenta más que los vasos bioditarios. Yo hice el año 91, acabé el 98 y para ese tiempo no había mucha información. Y me quedé con la información como el doctor nos transmitió, el órgano que alberga pues al bebé, pero en realidad es el órgano fundamental de la salud fetal. Gran parte explica el desenlace adverso. Doctor, unas palabras para despedirnos. Ahora sí. Sí, doctor, no, yo nuevamente quería agradecerle a usted por la oportunidad. Es un honor estar ante tan distinguido público y créanme que estamos nosotros, todo el staff del Servicio de Anatomía Patológica, a su disposición, tanto de usted como de cualquier otro colega que crea pertinente esto. A través de usted también puedo facilitar los links de toda esta información que hemos venido comentando, ¿no? Y bueno, nos hemos juntado, creo, aquellos que nos gusta, nos apasiona el tema de la placenta, ¿no? La placenta es un tema que yo tengo la oportunidad de hacer pregrado y también hablo con los muchachos y le digo, mira, de placenta podemos hablar días, le digo, días, o sea, un poco para que entiendan que no es algo tan simple que uno lo tire a la basura, ¿no? Entonces, que es un órgano espectacular, es bastante fantástico. Creo que la dificultad es porque no se le entiende o es un poco, hay que leer un poco para poder entenderlo. Créame que a mí, después de mucho tiempo, recién creo empezar a entender a la placenta. Entonces, no, doctor, simplemente nuevamente agradecerlo, muchas gracias por la oportunidad, espero que nos inviten nuevamente, nosotros estamos gustosos de poder estar y créanme que yo he aprendido mucho de escucharlo y de las preguntas que se han hecho. Nuevamente agradecerle, doctor, y un saludo para todos los colegas de parte del Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Nacional Materno Perinatal, que quiera Dios, doctor, en un momento creo que sí se va a poder ser un centro de referente de estudio, investigación de placenta. Creo que a eso apuntamos, doctor. Excelente, doctor. Saludos a todos, muchísimas gracias, gracias por la asistencia, gracias por la escucha. Los motivamos a investigar más en los pacientes, a generar más datos, generar datos con calidad y dar acceso a estas pacientes que han estado excluidas para las evaluaciones, que hasta el momento no hay evidencia objetiva, absoluta, rígida, ni a favor ni en contra, pero hay que ponerle punch hacia esto. Gracias a todos.